Abran sus Biblias, hermanos, en este día en Primera de Pedro, el capítulo 1, y leemos el versículo 13 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, continuando nuestra serie desde el versículo 13 hasta el versículo 25, y lee así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo donde una vez más podemos abrir nuestro corazón a la palabra predicada, Señor, que viene por el Espíritu de Dios y que permanece para siempre. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor le bendiga. Los grandes obstáculos al éxito y a la felicidad del ser humano en nuestra vida es la memoria del pasado. Cuando nosotros pensamos en ciertos eventos, ciertas acciones, ciertos sucesos que han sucedido en el pasado y se aparecen en nuestra vida como fantasmas que persiguen nuestros mejores momentos. ¿Cuántos nosotros no hemos tenido un momento donde, queriendo comenzar, queriendo hacer algo, queriendo servir al Señor, se nos viene a la mente algo donde nosotros dijéramos todo fuera perfecto, a no ser por eso que ahora viene a nuestra mente? El apóstol Pablo dijo en Filipenses el capítulo 13, el versículo 13: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La vida cristiana es un continuo poner el pasado en su lugar y extendernos hacia adelante en las posibilidades y el poder y la bendición de Dios y el propósito de Dios una vez más
en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, dejar el pasado atrás? Dejar, como dice Pablo, olvidando ciertamente y extendiéndonos hacia adelante. Hay una experiencia que yo tuve en mi vida que nos ayuda a aplicar esta porción de la Biblia donde nosotros vamos a mirar. En los años, cuando yo tenía unos 40 años de edad, empecé a experimentar ataques de pánico. Y una de las cosas, de las muchas cosas que iba yo aprendiendo a través de esta experiencia, es de tomar el pánico, el temor, la ansiedad, de aguantarla y de llevar ese temor, identificar de alguna manera qué era lo que me estaba dando ese temor y llevar ese temor a la conclusión de el temor. Por ejemplo, si yo pensaba que algo me iba a pasar, pues yo entonces decía, ok, me va a pasar algo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? En otras palabras, yo llevaba entonces ese pensamiento a la conclusión, a lo último. Y muchas veces decía, pues lo peor que me pueda pasar, creo que me voy a volver loco, o creo que voy a morirme. Y yo entonces tomaba esa última, ese temor mayor, y decía, pues si muero, ¿qué? Si me vuelvo loco, ¿qué? Llevo cada temor al punto último, final, a la conclusión final. Y en la conclusión final lo aplicaba a la palabra de Dios. Aún si moría, Cristo me amaba, y aún si estaba loco, Cristo me amaba, y nada podía separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro es una carta del apóstol de esperanza a personas que sufrían ansiedad, que sufrían con su pasado, que sufrían recordando cuando ellos no eran creyentes, y los eventos, los sucesos que habían sucedido en sus vidas. Y la palabra de Dios en esta porción que leímos nos da a nosotros entonces pues 4 incentivos para nosotros enfrentar y vencer el pasado que quiere desanimar nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que en todo problema que usted tiene, así como yo traía pues la ansiedad o el temor y lo llevaban a su punto final, así Pedro dice, toma tu pasado, toma lo que tú estás avergonzado, toma tus caídas, toma tus problemas, tus bochornos, las cosas que tú lamentas del pasado, y tráelas al final, tráelas a chocar contra la realidad de 4 grandes incentivos que el apóstol Pedro nos da. Él nos dice, primero, tú y yo necesitamos anticipar siempre la gracia de Dios. Ese es el versículo 13. Tú y yo tenemos que alistarnos siempre al llamado de Dios. Sé santo como Él es santo. Tú y yo tenemos que andar siempre en el temor de Dios, quien nos ama profundamente. Y usted y yo necesitamos alimentar nuestra vida siempre con la palabra de Dios. Estas 4 incentivos: anticipar la gracia, alistarnos al llamado, andar en el temor y alimentarnos de la palabra. Tome su pasado y traiga lo que quiera, cualquier cosa que sea, y tráigalo a enfrentarse al final de ese temor, de ese pasado. Enfréntelo con estas 4 realidades. Primero, usted y yo necesitamos anticipar siempre la gracia de Dios. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, escuche, y esperad
por completo, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué vergüenza hay en nuestra vida, qué pasado, qué acción aún puede estar sucediendo en el presente. Usted necesita tomar esto y llevarlo a enfrentarse al final cuando Cristo venga. Y la Biblia me dice, dice el versículo 13, cíñete los lomos, ponte el cinturón en tu mente y piensa, dice, firmemente, espera por completo en la gracia que se estaba a demostrar. Qué tremendo la palabra de Dios. En vez de uno atemorizarse, el pasado pues nos persigue. El pasado como un fantasma nos trae pues temor de que qué va a pasar en el futuro con esta realidad en su vida, en mi vida. Pero lleve ese pasado hasta el día que usted se enfrentará a Cristo Jesús, y usted se enfrentará a un Cristo con las manos abiertas, con todavía las huellas de Gólgota en sus manos, quien le dice, ven, hijo mío. La palabra de Dios nos habla de la gracia. Pon tu esperanza o tu esperar por completo en la gracia que se nos dará cuando Cristo viene. Yo pienso, hermano, en el apóstol Pedro, quien es el perfecto apóstol de la esperanza. Este Pedro negó al Señor 3 veces delante de los demás, 2 veces intimidado por mujeres que le decían, Pedro, tú eres uno de ellos. Y él entonces, abochornado delante de las mujeres, él entonces habló y blasfemó y negó a Cristo. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21 que Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Ya para qué? Ya ha pasado lo que pasó. No le fui fiel como le prometí. Y Cristo que aparece en su vida. Cuando Cristo aparece, Pedro te está diciendo, pon toda tu confianza, esperad por completo en que tú vas a ver que Cristo es diferente a los fantasmas de tu pasado. Y la Biblia dice que Pedro experimentó la gracia del Señor cuando el Señor le dijo, apacentad mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Una y otra vez más era la gracia del Señor a su vida. Yo pienso en el hijo pródigo, cuando él deshonró al papá y se va entonces de la casa, y la Biblia dice que gasta todos los bienes del padre, los gasta en vidas inmorales. Él viviendo de un cabaret a otro, de una mujer a otra mujer, y gastó todo su dinero en la inmoralidad. Y la palabra de Dios me dice que él regresa muy poco, no tenía idea de la gracia que él esperaba si no hubiera regresado más rápido. Y cuando él regresa le dice, Padre, no soy digno de que tú me llames tu hijo, dame un trabajo con tus siervos. Y el padre lo para en el medio y le dice, maten la vaca gorda, pónganle el anillo, pónganle el calzado, toma este abrigo. Y de pronto este muchacho experimenta la gracia de Dios delante de su pasado. Hermano, Pedro nos da esperanza, y la esperanza es que usted puede enfrentar su pasado, porque el futuro de usted es llenito, completo de la gracia de Dios. Segundo la Biblia dice en el versículo 14 hasta el versículo 16 que usted y yo tenemos que alistarnos al llamado de Dios. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Note como el apóstol Pedro le recuerda que aquí va a haber una aplicación a tu antes, y ahora hay un después. Ante tu antes, tú tienes que traer el llamado de Dios
a tu vida. Y dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Dice la Biblia, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué está diciendo la palabra de Dios en esta porción? Está llamando a los creyentes que cuando usted se enfrenta a su pasado, traiga su pasado a escuchar el llamado de Dios. Mire, note bien, mire el versículo 15, sino como aquel que os llamó. Llamó es tiempo pasado. No dice como aquel que quizá te va a llamar si te portas bien. Si no hubieras hecho eso, si pagas por tus consecuencias, entonces Él te va a llamar. Quizás uno empieza a sentir que el pasado, pues ahora tú no te mereces ningún llamado, ninguna bendición de Dios. Pero la Biblia me dice a mí que la manera de enfrentarnos al pasado es nosotros entonces acordarnos de que Él nos llamó. El llamado a tu vida fue un llamado aún con tu pasado, aún con tus caídas, y fue el Dios santo quien no se avergonzó de ti y mandó a su Hijo a morir por tus pecados para hacerte santo como Él es santo. Y la palabra de Dios entonces me recuerda, hermanos, que cuando nosotros estemos ante la memoria del pasado, usted y yo necesitamos acordarnos del propósito de nuestra salvación. Dice Efesios, el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Cuando la memoria viene a decirnos a nosotros, pues ya, mira lo que pasó en tu vida, nunca vas a ser santo como Dios es santo. Que la Biblia me dice que Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto es, juégatelo, esto es seguro en nuestra vida, que el propósito de Dios se cumplirá. Y esto, el pasado, nos ayuda a nosotros a recordar que el propósito de Dios no es de tener un récord sin mancha, sino es nosotros una vez más agradecerle a Él por el llamado a nuestra vida y renovarnos una y otra vez más en el propósito por la cual Él nos salvó. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando estaba en mi primera iglesia plantando allá en Houston, Texas, y sucedió el caso de un hombre que le dio en la iglesia que venía, le dio cáncer en el cerebro. Y nosotros entonces tuvimos un servicio el miércoles por la noche para orar por él, y yo ungí al hombre con aceite y clamamos la sanidad del Señor, y ya terminamos el servicio y yo despedí a las personas, pero yo me quedé hasta las 12 de la noche orando delante del Señor, clamando al Señor por la sanidad a este hombre. ¿Sabe que ahora cuando pienso atrás, la razón por la cual yo clamaba no era tanto para que él se sanara, y sí quería que se sanara, pero quería que él se sanara para que yo entonces probara que Dios me había llamado? Y mire lo que pasó, hermano, que el hombre falleció como en 2 o 3 días. Es como que la oración lo matamos, o yo lo maté con mi oración. Pero la realidad fue, yo entonces vine cuando él falleció y me tiré delante ahí del altar, delante del púlpito donde estaba en la iglesia bautista del sur que había yo comenzado, de ahí orando. Entonces le dije: Señor, pero no me llamaste. Y de pronto escuché en mi corazón la voz del Señor: el que te llamó es santo. Sed
santo como Él, porque Él es santo. El llamado de Dios no es que usted tenga poder y cambie las cosas y le salgan como usted quiera. El llamado de usted es que no importa donde usted está, usted será santo para la gloria de Dios. No importa las caídas, vuélvese a ponerse de pie y alistarse, poner su nombre debajo de la lista de su nombre cuando Dios lo ha llamado a usted a ser santo. Hay otro hombre más que me acuerdo cuando estaba en Houston, y este hombre era un predicador y él tenía un bigote bien grande, un hermano pentecostal él, y él entonces estaba pidiéndole al Señor que le diera el poder de tumbar a gente para atrás. Él dice que si yo tengo este poder, pues la iglesia se iba a llenar, y él clamaba y clamaba al Señor. Y un día, un domingo, el Señor no le concedía ese don, y un domingo él estaba entonces arreglándose para ir a la iglesia, poniéndose su traje, peinándose, y él tenía un bigote grande y se queda como una hora poniéndole wax y tratando de poner el bigote bien bueno que lo tenían. Y cuando está haciendo esto, el Señor le habló y le dijo, él dice en testimonio, el Señor entonces me dijo: si tú te preocuparas por la vida espiritual tuya al tamaño que te preocupas por tu bigote, que Dios te daría el poder que tú quieres. La palabra de Dios me llama a mí, hermano, cuando venga el pasado, que sea un recordatorio, hermano, de que usted, su propósito es de una vez más responder al llamado de aquel que ya te llamó. Y como te llamó siendo santo, tú y yo somos entonces santos en todas las áreas de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, tercer aquí incentivo para nosotros enfrentar al pasado. Necesitamos nosotros también andar siempre en el temor de Dios. Este es el versículo entonces 17 hasta el 21, y dice la palabra de Dios, sí, versículo 17: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, la imagen aquí es de un padre y de un hijo, y que según como el padre es, el hijo debe de reflejar pues el carácter o la honra y el estilo de ese hogar. Y me dice la palabra de Dios que Dios es un juez que juzga a todo el mundo sin acepción de persona. No importa si es alto, flaco, si es pobre o si es rico, Dios juzga no mirando la persona, sino viendo su corazón. Y la palabra de Dios entonces me recuerda a mí que si Dios juzga, es el Padre que juzga sin acepción de persona. Tú y yo, que somos sus hijos, debemos de vivir con el respeto, con la conciencia de que nosotros pertenecemos a un Padre de la corte de las almas de todas las personas, y que usted no se confunda, para que nosotros no nos confundamos de que Dios no está hablando de un temor de que cuidado, Dios te va a castigar, y tener un temor como si Dios te fuera a castigar, sino que la Biblia me dice que es un temor según el carácter de este juez, quien no ha sido juez contigo y ha puesto a su propio hijo a morir por nuestros pecados. Mire cómo dice la Biblia en el versículo 18, sabiendo, en el versículo 17 dice: conducíos en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Versículo 18, sabiendo, en otras palabras, la manera de conducirnos en esta vida es recordando, es sabiendo. Y mire que nosotros, versículo 18, fuimos rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, el temor con que nosotros vivimos es esa conciencia, ese respeto a que Cristo derramó su sangre para perdonar mis pecados delante del juez. Yo también soy culpable. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios juez ha puesto a su Hijo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y la Biblia me dice que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Nosotros sabemos, hermano, que la vida pasada es una vida vana, y aún la que nuestros padres nos enseñaron. Y dice la palabra de Dios que delante de la corte del Señor, el Señor ha rescatado nuestra vida con la sangre del Cordero. Y esa es la doctrina de la sustitución penal del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios dejó bien claro que cuando una persona pues es culpable por un pecado, o paga usted, o viene y usted trae un animal, un cordero, una oveja inocente, sin mancha, que tome su lugar, y el castigo que usted se merece lo recibe entonces ese cordero. Esto se ve en Génesis el capítulo 3, cuando el Señor cubre y viste la desnudez de Adán y Eva con una piel que el Señor le daba. Obviamente el Señor tuvo que sacrificar un cordero o un animal, morir para quitarle la piel y ponérsela a Adán y Eva. Esto se ve en Génesis capítulo 22, cuando Abraham de pronto estaba por sacrificar a Isaac, y de pronto aparece el cordero, y el Señor le da el cordero para que esté en el lugar de Isaac. Se ve en Éxodo capítulo 12, cuando en la noche de la Pascua pues los israelitas pusieron la sangre del cordero, la pintaron, y de las ovejas la pintaron delante de la puerta, y la muerte del inocente salva al culpable. En Juan capítulo 1, el versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo toma nuestro lugar. Hay personas que dicen o que creen que Cristo murió, pues murió como ¿qué le pasó? ¿Cómo es que Cristo murió? Fue una equivocación, fue una tragedia, fue algo que no salió bien. Pero la Biblia me dice, no, mire lo que dice el versículo 20: Cristo no murió por casualidad, Cristo no murió por tragedia, Cristo murió porque era el Cordero, versículo 20, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, mire, por amor de vosotros, por el amor que Dios nos tiene. El temor a Dios es basado en este amor del Dios juez, quien pone a su propio Hijo antes de la fundación del mundo, antes de su pasado, ser pasado en su vida, cuando nuestro pasado era futuro delante de Dios. Dios manda a Cristo a tomar nuestro lugar por nuestros pecados pasado, presente y futuro, porque Cristo nos amó a nosotros. Y la palabra de Dios me habla. Estas tres incentivos nos ayudan a enfrentarnos a la realidad del pasado, anticipar la gracia de Dios siempre, de nosotros alistarnos al llamado de Dios siempre, de nosotros andar en el temor del Señor siempre, el temor que refleja aquel que me amó
y se entregó por mí. Y cuarto, de alimentarnos siempre con la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 22 hasta el 25. La Biblia me habla a mí que la exhortación de Pedro es que nos amemos, que nos amemos. Mire el versículo 22 al final, dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y me da entonces la esperanza de cómo nosotros podemos caminar en ese amor. Nosotros caminamos en ese amor porque la palabra de Dios alimenta nuestra vida. La palabra de Dios dice el versículo 21: siendo renacidos. El poder del amor en la comunidad cristiana no viene porque nosotros todos somos del mismo país, sino porque nosotros todos hemos nacido de la verdadera y de la única y la misma madre. Mire qué interesante, en el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando unos padres tienen un bebé, se requieren dos padres para tener un bebé. Se requiere a mamá y se requiere a papá. Dos son los que crean el poder de dar a luz a un bebé. La Biblia me dice así en la Biblia: el nuevo nacimiento viene de dos padres, para decirlo así. Viene del Espíritu Santo. Miren el capítulo 1, versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Juan capítulo 3 dice que somos nacidos del Espíritu. Pero ahora me dice también la segunda pareja que entra, o el segundo cónyuge que entra a tener un bebé, no solamente es el Espíritu de Dios, sino también es la palabra de Dios. Versículo 23: renacidos por la palabra de el Señor. Y nos habla a nosotros de estas cuatro propiedades que tiene la palabra de Dios. La palabra tiene la propiedad de regenerar, de dar vida a nuestra vida. Tiene, segundo, el poder incorruptible. Es una Biblia sin error. Sus consejos no corrompen la vida, sino que dan salud y dan guía en la vida. Y es una palabra que permanece para siempre. La flor del campo ahí está y después desaparece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿cuál es su pasado? ¿Qué hay en su vida que persigue su conciencia, recordándole a usted de alguna manera que usted quizás no es digno, que usted no se merece? Quizás su esposa, su esposo le recuerda de cosas del pasado, pero la palabra de Dios me dice que la esperanza que tenemos en Pedro, cuando él nos aconseja, es que el pasado tiene que enfrentarse, hermano, a la gracia de Dios. Dios es más amoroso, más generoso que todo persona o cosa generosa en este mundo. Dios me ha llamado aún cuando era en mi pasado, y aún en el presente con el pasado Dios ha llamado nuestra vida. Y usted necesita reconocer de que usted se enfrenta a su pasado con el temor de Dios, no de que me puede castigar, sino el Dios que ha puesto a su Hijo antes de la fundación del mundo a derramar su sangre por todo su pasado, su presente y su futuro. Y que la palabra de Dios es entonces con lo que usted se alimenta en su vida. Como dice el capítulo 2, el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. Ahora que soy abuelo, veo una vez más cómo uno cuida a un bebé, cómo el bebé llega a cierta hora donde el bebé empieza a llorar y solamente la leche de la madre calma sus emociones. Cuando viene a su vida, hermano, el pasado, agarre la palabra de Dios, péguese a la leche espiritual y permita que la palabra de Dios le limpie, le nutra, le fortalezca y lo guíe a usted una vez más a reconocer pues la gracia de Dios, la santidad del llamado de Dios, reconocer el temor de aquel quien le amó y reconocer el poder de la palabra que te salvó. Si usted nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, usted lo puede hacer ahora en este momento. Ahí traiga usted su pasado y diga: Señor, quiero entregar mi pasado ante tus pies. Señor, quiero recibir de tu gracia. Señor, quiero recibir el llamado a vivir con el poder de tu Espíritu para ser santo. No importa las veces que usted ha caído, que usted se propone a caminar bajo el temor del Señor por el amor con que Él le ha tenido, y que usted ahora una vez más obedece la palabra. Diga: sí, gracias Señor Jesús por morir por mis pecados. Límpiame con tu sangre, llámame en tus caminos, abrázame con tu gracia y te entrego todo aquello que hoy me recuerda que lo usa Satanás a sentirme en mi vida que no soy digno para caminar contigo. Gracias Señor por perdonarme. Entra a mi corazón y sálvame en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted oró esa oración, yo voy a estar orando por usted.